Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, más de una docena de países rechazaron el asalto a la Embajada de México por parte de Ecuador. El impasse diplomático entre los dos países se da como consecuencia de un cúmulo de errores de las dos partes. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto a esta hora con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la posición de Ecuador en cuanto al operativo para capturar a Jorge Glass. México ha rechazado la invasión y varios países ahora en la OEA han rechazado esta incursión en la Embajada de México en Quito. Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, apreciado Fausto, y buenas noches a quienes nos escuchan a través de su prestigioso programa y este medio de comunicación. Doctor Chalco, ha habido una posición prácticamente unánime respecto de esta condena a la incursión de las autoridades de policía, de las fuerzas del orden de Ecuador en la Embajada de México en Quito. ¿Cuál podría ser la consecuencia ya una vez que ha recibido esta acción la condena del mundo? Apreciado Fausto, la serenidad tiene que ser el instrumento máximo para este impasse diplomático. La serenidad de aquellos que le han disparado al Ecuador desde dentro del Ecuador. La serenidad para aquellos que convocan a un conflicto bélico, a sanciones económicas, a sanciones de indemnización y otras cuestiones más en contra del país. Y déjeme decirle algo. Hay un expresidente que se ha dado una gira de ruedas de prensa, una gira por distintos lugares diciendo que debe ser sancionado el Ecuador. La diplomacia ecuatoriana lo que tiene que hacer en este momento es hacer saber a los estados extranjeros en donde hay estas voces, de que esa persona no tiene derechos de participación, no puede inmiscuirse en los asuntos de interés público del Estado, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución y con una sentencia de la Corte Nacional de Justicia. No puede opinar sobre asuntos de interés nacional. Y aquí más bien lo que se está configurando es un nuevo delito. El incumplimiento de disposiciones de autoridad legítima, como son los jueces de la Corte Nacional, que sentenciaron la pérdida de los derechos de participación. Yo creo que esto es un importante elemento, Fausto, porque de ahí viene esta serie de intenciones de atacar al país. Esto es un impasse diplomático. Y los impases diplomáticos, como hemos visto, se solucionan con el diálogo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Y ahí tiene que ser el espacio idóneo, adecuado para la solución. No fue lo mejor que Ecuador proceda de esa manera, sí, pero tampoco fue la forma en que México sistemática y simultáneamente, no violando la Convención de Viena, por favor, esto es fundamental. Ha habido una obstrucción, apreciado Fausto. Ahora bien, doctor, si bien es evidente ciertas intenciones con tinte, con propósitos políticos por parte del expresidente Rafael Correa, no es menos cierto que los países han puesto su posición desde sus propios fueros. Me refiero, entre algunos, República Dominicana, Argentina, Brasil, Honduras, España. La propia Santa Sede se ha pronunciado condenando esta incursión de las fuerzas del orden ecuatorianas en la Embajada de México en Quito. Hablan de peligroso precedente, del principio de inviolabilidad de las embajadas, que es taxativo, no admite ningún tipo de excepción, para llevarlo por cuerdas separadas respecto de las acciones que pueda estar llevando adelante, condenables, cuestionables quizá,
el expresidente Rafael Correa y quienes de alguna forma intentan también pescar temas electorales, pescar algo de popularidad en este momento conflictivo, un nuevo momento conflictivo del país. Como decía hace un momento, no es menos cierto que hay una condena. ¿Qué debería hacer el país? Porque al menos se ha dicho, al menos debería haber un primer intento de disculpa por parte de las autoridades ecuatorianas, lo cual hasta ahora no hemos visto. Hemos visto a un viceministro dando algunas, queriendo justificar lo hecho. Fausto, la comunidad internacional integran más de 192 países y estados. Yo esto quiero también poner como un punto importante. Sí, bien está lo que usted señala, que han existido algunos estados, pero son 192 los estados del mundo y otros más nuevos que han surgido. Esto es importante que también tengamos esta serenidad. No es idóneo, no es idóneo que el Estado ecuatoriano haya procedido como procedió, no es idóneo, no fue lo adecuado, pero yo invito a mirarlo con un sentido constitucional y un sentido patriótico con el país. Una vez que se ha presentado este impasse diplomático, que es el resultado de una serie de actos atentatorios a la propia convención que estamos tratando, yo quiero en esto ser muy claro. El país ecuatoriano se encuentra en un conflicto armado interno, con la vigencia de un estado de excepción vigente en los días de este impasse. Y además usted tiene a un delincuente sentenciado que ingresa a la embajada para que se obstruya la justicia y la embajada se inventa una figura de huésped ilustre. Eso es obstrucción a la justicia. Eso es intromisión en asuntos internos y eso es desnaturalización de los privilegios e inmunidades de los recintos diplomáticos. Esto es lo primero que debemos recordar a los ecuatorianos. Y recordar el caso Metástasis, que nos estamos olvidando, el caso Purga y el caso Plaga, en donde los vínculos se relacionan precisamente, lamentablemente para el país, con un sistema judicial, con un narcotráfico que tiene vínculos y nexos con políticos, con jueces, con fiscales. ¿Cómo estaría el Ecuador hoy burlado y humillado si es que se perpetuaba una fuga? ¿Cómo estaría hoy el Ecuador humillado y burlado? Entonces, ponderamos el hecho de que el Ecuador se ha equivocado, que yo insisto, el Ecuador ha actuado no delicadamente con lo que ha realizado, indudablemente. Pero, ¿por qué ponderamos en contra del Ecuador y nos olvidamos de lo que ha sucedido con antelación? Yo esto soy categórico. Hay que discutir sobre la desnaturalización de las inmunidades y privilegios del Tratado de la Convención de Viena, porque precisamente se están presentando abusos con estos nuevos delitos que existen transnacionales. En esa línea, Fausto, yo no creo que pase una sanción moral. Usted me preguntaba esto. Yo no creo que vaya más allá de una sanción moral. Recordemos que Colombia en frontera norte del Ecuador, el caso Angostura, nos bombardeó. Que fue grave. Han pasado más de 10 años. ¿Y cuál ha sido la sanción de indemnización, de ruptura de relaciones comerciales? No existe eso. Hay que llamar a la serenidad. Bien está defender, cada colega defiende su área, el derecho internacional, bien está defender. Nosotros desde el derecho constitucional, con la constitución vigente, creemos que el artículo 425, donde claramente dice la constitución se encuentra por encima de tratados internacionales, que no son de derechos humanos, como es el caso, este es de relaciones diplomáticas, tiene jerarquía la Constitución y hay que hacer que se respete el orden constitucional. Y ante el impasse, hay que defender a la patria. Queremos a los militares defendiendo las calles y desde los escritorios atacamos al país. Qué poco sentido. Hay que defender al país y encontrar razones para el país. Ahora bien, en función de ese criterio y de la ausencia de la canciller ecuatoriana en la audiencia de la OEA, ¿no se está desde el gobierno, desde el Ecuador, minimizando un hecho que ha sido considerado que es evidentemente grave?
Bueno, y las razones del gobierno de no haber enviado a la canciller deberían exponer. Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo sí creo que es un tema en donde era importante que esté la titular de la Cancillería del Estado, pero bueno, hay varios frentes que atender también. No sé si responde a esa realidad. Sería importante que se nos diga, porque claro, hay convocatorias ya de distintos órganos internacionales, organismos internacionales, que seguramente hay que atender. Yo sí destaco algo, Fausto. Ha sido el Ecuador el que pidió la reunión del día de hoy en la OEA. Ha sido el Ecuador, usted decía, el Ecuador no pide disculpas. Bueno, pero el Ecuador ha pedido la reunión. El Ecuador ha pedido la reunión precisamente para discutir con los estados pares la situación del país, y yo creo que hay que destacar pronunciamientos también simbólicos muy importantes que han existido al interior. Yo he seguido la sesión del día de hoy. Perú ha sido categórico. Argentina, pese a que en su momento dado tuvo un pronunciamiento de una línea, también ha tenido el día de hoy una participación muy importante, pero sobre todo la peruana. A mí me ha parecido muy interesante la participación peruana, y de todos los estados es una participación equilibrada, de convocatoria al diálogo, y eso es lo correcto. En una tensión diplomática como la que nos encontramos, hay que encontrar el diálogo. Ese es el mecanismo de solución, no a lo que están invitando, que nos sancionen, que nos ataquen bélicamente. Por favor, ¿qué está pasando? Ahora, doctor Chalco, hemos visto ya, México ha difundido las imágenes de puertas adentro de la sede diplomática de esta incursión de la policía. Se ve evidentemente una incursión violenta, se evidencia, ahí tenemos las imágenes de este momento, el momento en que ingresan por uno de los corredores, está ahí el representante de la embajada intentando, él es apuntado con pistolas por parte de los agentes del orden, e inmediatamente se ve a Jorge Glass, que lo sacan entre tres agentes cargado hacia la parte exterior. Estas imágenes han circulado ya el mundo, han causado quizá o han generado mayor indignación de la que había ya inicialmente respecto de esta incursión. Y a propósito de esta publicación de las imágenes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que presentó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué implica esto? Bueno, apreciado Fausto, yo creo que es parte del impasse precisamente este ingreso de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, las fuerzas del orden a la embajada. Pero yo insisto, ante la circunstancia que se está mirando, hay que recordar la violación inicial por parte del gobierno mexicano de la Convención de Viena. Entonces, si hace usted una ponderación, ¿qué vale más y qué vale menos? ¿Vale más la no violación a los recintos? ¿Vale más la no intromisión en asuntos de interés nacional? ¿Vale más la prohibición expresa de no dar asilo diplomático a quienes no tengan una condición de perseguidos políticos, y que realmente no se puede dar a quienes no son perseguidos políticos, sino solamente... no se puede dar a quienes han cometido delitos comunes, sino solamente a quienes son perseguidos políticos? Es decir, ¿qué vale más? Si entramos en una ponderación, nunca vamos a salir de esto. Yo creo que hay que ser conscientes, insisto, que el impasse se ha presentado, las consecuencias son las que estamos mirando, y los canales diplomáticos son los conductos adecuados para solucionar. Lo que yo rechazo es esta ponderación injusta en contra del Estado ecuatoriano, como si no hubiéramos sido víctimas de todo lo que hemos visto sistemáticamente en este último tiempo. Pero no se está dando... Sí, no se está dando quizá una valoración inadecuada, y esto es una pregunta, a estos dos momentos. Me refiero a la concesión del asilo, a este otorgamiento del asilo, que no implica tampoco un acto de enemistad del Estado que otorga el asilo, en este caso México, a Jorge Glass. Y respecto de la incursión ya a una sede diplomática, a territorio, ahora aparte de la soberanía, en este caso de México. Lo que pasa es que la Constitución ecuatoriana que está vigente es la Constitución que nos dejaron en el año 2008 y que la población votó mayoritariamente. La Constitución ecuatoriana del año 2008, esa Constitución que habla hasta de la soberanía alimentaria,
Fausto, lo recuerdo, soberanía para todo. Esta Constitución precisamente es la que nos entrega un marco de jerarquía normativa. Y es la Constitución que debe ser respetada, nos guste o no nos guste, bajo la comprensión mínima del orden constitucional. Y es que esto es fundamental, apreciado Fausto. Yo sí creo que la desnaturalización de las embajadas, la desnaturalización de la figura del asilo diplomático tiene que ser tratada. Y a propósito, revisemos lo que ha sucedido. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México nos dijo el día viernes de que ha sido otorgado asilo diplomático. Al día sábado, el presidente, si vemos las comunicaciones oficiales, el presidente del gobierno mexicano nos dice que se ha estado tramitando un asilo. Yo creo que México tiene que ponerse de acuerdo, su gobierno, en las tesis y posiciones de esta afrenta al Ecuador que se ha estado perpetuando y existiendo. Que el Ecuador actuó indebidamente, déjeme decirle que ha actuado precipitadamente. Que el Ecuador se equivocó al ingresar, déjeme decirle que ingresa en una condición de violación sistemática a la Convención de Viena por parte del gobierno mexicano. Vea, yo he tratado con colegas internacionalistas sobre el tema y hay quienes sostienen con mucha fortaleza que cómo usted cumple una convención que ha sido ya violada e inobservada por la otra parte. En esa línea, ¿cómo sabe usted que está vigente la convención para el otro Estado? A ese extremo llega este impasse, pero hay que mantenerlo en eso. Es un impasse que debe ser resuelto a través de los conductos diplomáticos, que no van a traer sanciones, como se ha dicho, de indemnización al país, ni mucho menos. Eso yo no creo que suceda. Y sobre el cual creo que lo cierto es que habrá definitivamente consecuencias. De eso todavía está por verse. Doctor Chalco, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Apreciado Fausto, un gusto estar con usted. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la situación de Ecuador y México. Ecuador ha defendido el operativo para capturar a Jorge Glass, mientras México y varios países de la comunidad internacional en esta audiencia de la OEA han condenado esta irrupción de las fuerzas del orden en la Embajada de México en Quito. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y